Y la primera señal que Juan vio en Apocalipsis 12 es la única señal buena, mientras que las otras 6, y usted sabe que el número 6 es el número del anticristo, son señales malas. Entonces nos damos cuenta que esta mujer de la cual Juan habló no es la iglesia, tampoco es María, la madre de Jesús en su humanidad, tampoco es una nación cualquiera, es una nación específicamente hablando, la nación, el pueblo de Israel. Así que vamos a continuar con este estudio y vayamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 en adelante. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Apocalipsis capítulo 12 versículos 3 y 4 los hemos leído, y dice que es un dragón escarlata. Y yo quería hacer un breve resumen la semana pasada, lo que vimos. Simplemente decir que el color escarlata es un color rojo intenso que habla de furia, habla de fiereza, la fiereza con la cual él va a atacar a aquellos que durante la gran tribulación crean en Jesucristo como Salvador. Porque sabemos que aún durante la gran tribulación va a haber la oportunidad de convertirse a Cristo, aunque esto va a ser muy difícil, porque el reto para nosotros hoy como creyentes antes del arrebatamiento es vivir por Cristo, mientras que el reto para ellos va a ser morir por Cristo. Así que no va a ser nada placentero vivir en aquellas circunstancias. Más adelante vamos a hablar acerca del número de la bestia, que se va a poner sobre la frente o sobre la mano de aquellos que adoran a la bestia, y solamente ellos van a poder comprar y vender artículos de primera necesidad. Pero va a haber gente que se va a negar a recibir esta marca, y entonces ellos no van a poder ni siquiera alimentarse. Así que no va a ser fácil ser cristiano. Ahí, por si a alguien se le ocurre decir, bueno, si no me voy en el arrebatamiento, todavía va a haber oportunidad. Pero hay una cosa bien importante, que no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento. Entonces hoy mismo podría ser el arrebatamiento, u hoy mismo nosotros podríamos partir a la presencia del Señor. Así que nada de esto es seguro para nosotros. Por tanto hay que estar a cuentas con nuestro Dios. Se habla de que tiene 7 cabezas. Apocalipsis 12:3 lo menciona en cuanto al gran dragón. Las cabezas hablan de concentración, de liderazgo, de propósito inteligente. Hablan de la gran sabiduría de Satanás. Ezequiel 28:12, quiero que lea conmigo este pasaje, que habla acerca de el poder de Satanás que él tenía cuando él estaba en la presencia de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Satanás tenía 3 características: era perfecto, era sabio y era hermoso. Oiga, cualquier modelo de nuestros días de hoy quisiera tener estas 3 características. Aunque aquí habla de un personaje enigmático que es el rey de Tiro, un rey muy poderoso allá por el siglo VI antes de Cristo, está dirigiéndose específicamente al poder detrás del trono, a la persona que estaba moviendo a el rey de Tiro como si él fuera un títere. Y sabemos quién gobierna a los gobernantes. ¿Quién los gobierna? Satanás. Pero sobre Satanás hay uno mayor. ¿Y quién es? Dios. Porque Satanás dice: la gloria de estos reinos a mí me ha sido entregada. Él es el príncipe, es el dueño de esta tierra. ¿Por qué él es el dueño? Porque él adquirió por derecho propio cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando siguieron el plan de Satanás. Y entonces Satanás tiene
el dominio sobre esta tierra hasta que Cristo venga y establezca su reino milenial, que tendrá como capital la ciudad de Jerusalén. Ahora mire, se dice aquí que era acabado en hermosura, era perfecto y era hermoso. Pero ¿qué pasó con todo aquello? De hecho, mira lo que dice el versículo 13 de Ezequiel capítulo 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación, tú querubín grande y protector. Satanás estaba en la presencia de Dios como protector del trono de Dios, pero además Satanás estaba moviéndose tranquilamente en el huerto del Edén. Así que cuando fue la caída de Satanás, le pregunto a usted, fue después de la creación la caída de Satanás. La palabra de Dios nos lo dice. Dice el versículo 15, mire, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hubo un tiempo en que Satanás era perfecto. Hubo un tiempo en que él era sabio, en que él hablaba con Dios de tú, no al tú por tú, sino como su creación. Pero él se comunicaba con Dios. Él adoraba a Dios y cuidaba el trono de Dios. Además, mire lo que dice el versículo 14 al final, algo que había olvidado decir. Dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y además él estaba en el santo monte de Dios. Él estaba en el huerto del Edén. Él estaba en el santo monte de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. Pero además él estaba en medio de las piedras de fuego. ¿Qué son las piedras de fuego? Las estrellas. Él habitaba en el universo como si fuera su casa, vaya. Él era uno de los comandantes supremos de Dios. Era algo así como su guardián, era como su guardaespaldas. No que Dios necesite un guardaespaldas, sino que es una protección para la creación, que nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo. No es protección para Él, es protección para nosotros, para los seres humanos. Ahora mire, Satanás dice que perfecto era hasta que se halló en él maldad. Llegó el punto en que Satanás dijo, bueno, yo recibo la adoración de la creación y se la paso al Creador. ¿Por qué no eliminamos al Creador y entonces yo recibo toda la adoración? El problema fue cuando Satanás deseó ser adorado. Vayamos a Isaías capítulo 13 para que entendamos cuál es el carácter de Satanás y cómo fue que este carácter llegó a pervertirse. Porque en Isaías capítulo 13 el profeta habla a otro personaje que es el rey de Babilonia. Pero detrás del rey de Babilonia también estaba ¿quién? Satanás. Isaías 14 versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El problema fue cuando Satanás deseó usurpar el trono de Dios. Y él dice, sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios. Hoy Satanás se sigue moviendo a través de la creación, a través del universo. Hoy Satanás tiene su cuartel general aquí en la tierra, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es un ser espiritual, no es omnipresente como Dios. Sin embargo, Satanás tiene millones de demonios que son sus esbirros, sus seguidores, y los cuales están vigilando a la humanidad cada cosa que la humanidad hace. Cuando un cristiano peca, esos demonios van y le cuentan el chisme a Satanás. Y entonces Satanás envía hordas de demonios a que nosotros nos estén acusando en nuestra conciencia, que nos digan, ¿sabes qué? Pecaste, ya no vale la pena, tú ya no le interesas a Dios. Y entonces Satanás entra a la presencia de Dios. Aunque no puede él estar perpetuamente en la presencia de Dios, él entra ocasionalmente para llevar estos reportes y para acusarnos.
no se le olvide que Él es el acusador. Es como un fiscal general. Él dice aquello en lo cual nosotros hemos fallado. Por eso es que la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, y mire, quiero que vaya conmigo a la primera carta de Juan, porque estoy hablando de las estrategias de Satanás y es importante que lo hagamos para que usted entienda el día de hoy cómo es que Satanás actúa. Aunque al final de los tiempos Satanás va a tomar forma corporal en la persona del anticristo, hoy Satanás actúa acusando a cada uno de los creyentes. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que dice el juez cuando llega el acusador, el fiscal? ¿Sabes qué? Hoy Salvador en la mañana pidió perdón por sus pecados. Tienes razón todo lo que dices, pero ¿sabes una cosa? La sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado. Yo soy fiel y justo. Así que si Él se me adelantó en la confesión de su pecado y se apartó verdaderamente de él, se arrepintió, que arrepentirse es dar vuelta atrás. Porque cuando nosotros pecamos le damos la espalda a Dios, pero cuando usted se arrepiente le está dando la cara a Dios y está reconociendo su pecado, y eso es arrepentirse, es dar un giro de 180 grados, no de 360 grados, porque si das un giro de 360 grados quedas en la misma posición. Pero si es un giro de 180 grados, entonces te vuelves a Dios en arrepentimiento y Dios te perdona, porque Él es fiel, Él no se puede contradecir, Él lo dejó en su escritura especificado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Apartarnos del mal. Miren, hermanos, la semana pasada tuvimos la Santa Cena y observé con tristeza que hubo algunos hermanos que no tomaron la Santa Cena. Ustedes saben quiénes son, quien lo hizo personalmente, quien se abstuvo de la Santa Cena. Eso nos indica que ustedes están respetando el principio de Dios de no tomar la cena indignamente. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, hermana. Si tú sabes que hay algo que te impide acercarte a Dios para tener plena comunión con Él y gozar de su paz, entonces déjalo, desecha el pecado de una vez por todas. Dios es fiel y Dios es justo. Porque entonces, si no lo hacemos, Satanás tiene poder y dominio sobre nosotros, aun cuando seamos hijos de Dios. Sobre todo, que no va a haber gozo, no va a haber paz. ¿Sabe usted que cuando el salmista David perdió la comunión con Dios por el pecado con Betsabé, qué fue lo primero que perdió como consecuencia? El gozo de su salvación. Él le decía: Dios, dame el gozo de mi salvación. Quiero estar en paz contigo. Quiero saber que soy verdaderamente tu hijo y que puedo acercarme a tu mesa y gozar de tu compañía y gozar de tu amor, de tus beneficios. Pero nos damos cuenta que David pasó un año hasta que él confesó su pecado. Dice: mientras callé, en el Salmo 32, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ha visto usted la sierra cómo se pone en verano cuando no ha llovido? Se ve café, pero cuando cae la lluvia empieza a reverdecerse. Una vida estéril es aquella que está apartada de la voluntad de Dios, de la confesión del pecado. Mire, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuidado, hermanos, cuando nosotros guardamos odio o rencor en nuestro corazón hacia aquellos que nos fallaron. ¿Qué pecado tan grande han cometido contra ti que no puedes perdonar? Te pregunto, y me lo pregunto también a mí. ¿Sabes que cualquier pecado es perdonable? Cualquier pecado. Aún el pecado de la violación, que yo considero que es uno de los más graves, es perdonable. Ahora, perdonar un pecado tan grave como este no significa que vas a vivir con tu ofensor. No, guardas tu distancia, tú perdonas, tu corazón es limpiado, tu corazón vive en paz. Pero tal vez esa persona sigue en su actitud, pero tú ya cumpliste con Dios con perdonar a tu ofensor. Todo pecado es perdonable. ¿Qué pecado más grave hay? Por ejemplo, el asesinato,
Porque no tiene vuelta atrás cuando has quitado la vida a un ser humano. Pues sabes una cosa, aún Dios perdonó el pecado del asesinato, porque cuando aquellos romanos y aquellos judíos le crucificaron, ahí estábamos también nosotros. Él murió por nuestros pecados, por consecuencia de nuestros pecados. Y aún así, con todo, Dios nos perdonó. Y eso, ¿sabes qué es? Eso es gracia. Supongamos que yo tengo un hijo. Viene una persona, me lo secuestra, se lo lleva a un arroyo, le hace cosas indecibles y lo mata. Y entonces la policía encuentra a aquel asesino. Y la policía dice: ¿sabe qué, señor? Como nosotros sabemos cuánto hizo sufrir este hombre a su hijo, lo ponemos en sus manos. Mire, si yo tomo a aquel hombre y lo mato con mis propias manos, ¿qué es? Eso es venganza. Si le digo a la justicia: ¿saben qué? Encárguense ustedes de él, y si es posible que llegue la pena de muerte hacia su vida, eso es justicia. Pero si yo a ese hombre le digo: ¿sabes una cosa? Te perdono. Y si él acepta mi perdón, y si le digo: ¿sabes una cosa? Ahora vamos a hacer esto. Yo perdí un hijo, ahora tú vas a ser mi hijo. Ahora tú vas a vivir conmigo. Yo me voy a encargar de solucionar todos tus problemas, de suplir todas tus necesidades. ¿Sabes qué es eso? Eso es gracia. Y fue lo que Dios hizo con nosotros. Hizo gracia contigo y conmigo cuando que no lo merecíamos. Ahora, ¿no tendremos nosotros la capacidad para perdonar a nuestros hermanos? Para perdonar a nuestros hermanos en la carne, a nuestros hermanos espirituales de la iglesia, a nuestros seres queridos, a un tío, a un primo, a tu cónyuge, a tu esposo o tu esposa. ¿No habrá la capacidad en nuestro corazón para hacerlo? Porque sabes una cosa, cuando nosotros no lo hacemos, estamos haciendo la obra de Satanás. Estamos llevando su túnica escarlata, que habla de furia, que habla de coraje, de odio contra la humanidad. Y tú estás dirigiendo tu odio contra una persona que tal vez ya te pidió perdón, que tal vez ya se arrepintió y volvió atrás, o que aunque no lo haya hecho, tú tienes que hacerlo, nada más porque la Biblia lo ordena. Después de haber hecho este breve resumen, quiero que usted comprenda esto. Satanás el día de hoy se mueve tranquilamente por este mundo y por este universo, haciendo su obra destructora, pero su destino es el Seol. Todavía no llega al infierno Satanás. De hecho, Satanás, ¿sabe usted que Satanás va a ser el que va a inaugurar el infierno? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabe usted que el infierno está vacío el día de hoy y el primer habitante va a ser Satanás? Vayamos al final del libro de Apocalipsis. Mire, 20:10, Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás va a ser de los inauguradores del infierno, el lago de fuego. Porque hoy la gente que muere sin Cristo no se va al infierno. ¿Sabía usted eso? Aunque su destino es el infierno, finalmente, junto con Satanás y sus ángeles, la gente que muere el día de hoy se va al Seol, que es el lugar de castigo para los malos. Y la gente que muere en Cristo se va inmediatamente al cielo. Ahora, el Seol no es el purgatorio. Del Seol no se puede salir. ¿Conoce usted el pasaje de Lucas del rico y Lázaro? Él estaba en el Seol atormentado por una llama. Cuando Cristo murió, Cristo descendió a los infiernos, dio testimonio de lo que había hecho por aquellos que quieren creer en Él. Y a los que le rechazaron les dijo: miren, aquí están mis marcas. Era cierto todo lo que la Escritura decía de mí. Pero ellos no lo rescató, ellos se quedaron allí. Pero recuerda usted que también estaba Lázaro. ¿Y quién más? Abraham. En el paraíso. A eso se los llevó Cristo. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Por eso Cristo dijo a aquel malhechor que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. El paraíso hoy es la presencia de Dios. Pero antes el paraíso y el Seol, o el lugar de castigo, estaban separados solamente por una cima. Ahora el paraíso está vacío. El lugar de castigo, ahí va la gente que rechaza a Cristo en esta vida como Salvador. Y un día esa gente va a comparecer ante Dios por sus pecados, por sus acciones, por su rechazo de Cristo. Y el que no se ha encontrado en el libro de la vida
va a ser lanzado al lago de fuego preparado para ¿quién? Satanás y sus ángeles. Es que el infierno no fue preparado, no fue creado para el ser humano, fue preparado para Satanás. Pero el ser humano hoy, al rechazar a Cristo como Salvador, decide irse. En primer lugar, ¿a dónde? Al lugar de castigo o el Seol, y después al destino eterno con el infierno. ¿A qué comparo yo el lugar de castigo o el Seol? Cuando atrapan a un criminal, ¿verdad que no lo mandan directamente al penal? Lo mandan a unos separos, y allí está mientras es juzgado, se decide su suerte y luego va, después de comparecer ante el juez, va al penal finalmente. Mire, Dios es tan justo que obra como obra la justicia humana. Primero los separa y luego los manda al infierno. En el Seol están sufriendo tormento. Por eso dije lugar de tormento o lugar de castigo. No es un purgatorio, entendámoslo, no se puede salir de ahí. Lucas capítulo 16 lo menciona. Ahí viene la historia del rico y Lázaro, que dicen los testigos de Jehová que esa es una fábula o que es una parábola. Cuando Cristo decía que algo era una parábola, primero mencionaba que era una parábola. Cuando él menciona eso en Lucas 16, 19, Cristo empieza a contar una historia. No dice, déjenles cuento la parábola del rico y Lázaro. No, él empieza a contar una historia. Otra característica, hermanos, en las parábolas, si usted lee las parábolas de Cristo, no se mencionan nombres de personajes. Mientras que aquí en Lucas capítulo 16, versículo 19, se menciona el nombre de Lázaro. ¿Sabe usted por qué no se menciona el nombre del rico? Porque cuando la gente en los tiempos finales comparezca ante Cristo, Él les va a decir: nunca te conocí, hacedor de maldad. No conozco tu nombre, no me interesa. Me interesan aquellos que guardan mis mandamientos. A ellos de hecho hasta les voy a dar otro nombre, un nombre nuevo que nadie conoce. Pero aquellos que rechazan a Cristo son ignorados por Él. Por eso es que no se menciona el nombre del rico, mientras que el nombre de Lázaro sí es mencionado. En la Biblia no se menciona el purgatorio. Los libros deuterocanónicos, que son libros que la Iglesia Católica agregó a su canon para ellos darle validez a esta creencia del purgatorio, la cual le generaba grandes riquezas. ¿Por qué? Porque empezaron a vender indulgencias, y esas indulgencias decían: si usted compra esta bula papal, usted puede incluso sacar a sus seres queridos que han muerto del purgatorio y mandarlos al cielo. Pero eso no está en la Biblia. Por eso fue que vino la Reforma Protestante en 1517, 31 de octubre, fue cuando Martín Lutero protestó contra las bulas papales y dijo: esto no es cierto, es una mentira. Y él se opuso a todo ese sistema, porque ¿sabe usted que en base a eso el clero católico estaba quebrado en esa época? En base a esas bulas papales que se vendieron por toda Europa, se construyó la Basílica de San Pedro, que hoy conocemos, tan famosa, donde hay grandes riquezas. Que mire, la Iglesia Católica hoy no puede decir: no tengo oro ni plata, como Pedro dijo, como el supuesto fundador de la Iglesia Católica. Nosotros sí podemos decir: no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, porque la Iglesia cristiana tiene el poder de Dios. Anoche vi en CNN, aquí eran las 2 de la mañana, allá en España eran creo que las 10 de la mañana, 1,5 millones de jóvenes, aún los reyes católicos de España, reunidos ante el Papa Benedicto XVI. Y yo veía a este hombre y lo veía y decía yo: pero cuánta hipocresía, porque esta iglesia y este hombre toleró todos los crímenes que durante décadas se hicieron contra niños y contra jovencitos de pederastia. Ellos juzgarán su iglesia, pero sabe una cosa, eso no se puede ocultar con nada, ni con misas, ni con reuniones que hagan. Eso es una realidad del día de hoy. Miles de casos de pederastia cometida al interior de la Iglesia Católica. Un día yo prediqué en un sermón en un funeral de un exdiácono católico que se había convertido a Cristo, un diácono laico. Cuando él falleció, yo prediqué este pasaje de Lucas capítulo 16 versículo 19 y dije: yo los reto a ustedes, y tenía una Biblia católica en mi mano, a que ustedes me digan dónde aparece en la Biblia el purgatorio. Y la gente no me supo decir nada.
Y al final de esa predicación, 150 personas estaban de rodillas entregándole su vida a Cristo. Ahora, en segundo lugar, del purgatorio se puede salir por medio de las indulgencias, por medio de misas, por medio de bulas, pero del lugar de castigo o el Seol es imposible salir. Mira, nada más déjame leerte este pasaje de Lucas capítulo 16. Dice el versículo 26, léanlo junto conmigo. Dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y luego, ¿qué dice este hombre, el hombre rico? Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. He conocido gente que me han dicho: es que yo me convertí cuando escuché a unos jóvenes venezolanos que hablaban acerca de que habían ido al infierno y regresaron. No, la escritura es bien clara. La escritura dice: a Moisés y los profetas tienen. La única manera de recibir el testimonio de Dios acerca de estas verdades espirituales es la palabra de Dios. Por eso yo no creo en eso de los viajes al infierno, hermanos, porque dice la escritura: a Moisés y los profetas. Cristo no dijo, ni Abraham dijo: un día van a llegar 7 jóvenes que les van a hablar acerca de los viajes al infierno. Vayan, más falta que se inaugure la línea Infierno Tours, porque ya después de eso, por todos lados empezaron a surgir testimonios acerca de los viajes al infierno. Y miren lo que dice acá. Quiero seguir nada más diciendo algunas cosas importantes. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Cree usted que es cierto eso? ¿Cree usted que si alguien resucita de entre los muertos y da su testimonio acerca de lo que vio en el cielo o en el infierno, la gente se va a convertir? Mire, hay uno que se levantó de entre los muertos y nos da testimonio de lo que hay más allá de la muerte. Su nombre es Jesucristo, y aún con eso la gente no se arrepiente. Y este sermón se está grabando y la gente lo va a escuchar por radio más adelante, y aún con eso la gente no se va a arrepentir. Se va a endurecer más en su corazón. La gente cree que los cristianos estamos locos, que vivimos pensando en el futuro, en la profecía. No, la profecía nos da consuelo, nos sostiene en la vida. Por eso es importante estudiar la profecía, porque le aseguro que usted está conociendo verdades que nunca le habían platicado. Ahora mire lo que dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hoy Dios ha puesto este libro como su testigo fiel acerca de las verdades absolutas espirituales, y hoy la gente rechaza este libro. Los que rechazan este libro están rechazando a Dios. Jesucristo en Juan 5:39 dijo: las escrituras dan testimonio de mí. Toda la obra de Cristo está resumida en este libro. La palabra Antiguo Testamento se resume con esta palabra, Cristo. El Nuevo Testamento se resume con esta palabra, Jesús. Así que la Biblia se resume en 2 palabras: Cristo Jesús, o Jesucristo. Por cierto, que un día se murió un ancianito de una familia, y la pobre viejita viuda, pues bueno, fue y lo sepultó. Se murió de diabetes el viejito, complicaciones de diabetes. Para eso ya le habían cortado las 2 piernas. Empezaron cortándole los dedos y luego le cortaron las piernas, y se murió el viejito así amputado. Pues resulta que ella fue a que le hicieran misas, y después de 4 o 5 misas fue a hablar con el sacerdote a ver qué pasaba con su viejito, si ya estaba en el cielo o estaba en el purgatorio. Le dijo el sacerdote: ya con las misas que le hemos hecho, ya está con el pie derecho en el cielo. Y la viejita le dijo: oiga, sacerdote, pero si mi viejito no tenía pies, entonces usted me está echando mentiras. Ahora mire, habla de 10 cuernos, y estos 10 cuernos representan 10 reinos. ¿Sabe usted que al final de los tiempos, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, el mundo hoy se está conformando por bloques económicos y políticos? ¿Ha oído usted del TLC, del NAFTA? Tratado de Libre Comercio en español, NAFTA en inglés, donde Estados Unidos, Canadá y México se han unido en un bloque continental, en el cual ellos se unen para hacer frente común contra otras economías.
Después de la Segunda Guerra Mundial surgió allá por los años 50 el bloque común europeo o el mercado común europeo, que hoy conocemos que tiene más de 25 naciones que se han adherido, pero empezó con 10. Por eso cuando surgió el bloque común europeo, algunos decían que eso eran los 10 cuernos del anticristo, y que el que gobernara el bloque común europeo o la comunidad económica de naciones iba a ser el anticristo. Pero luego se empezaron a agregar naciones, hoy son más de 25. Entonces no es el mercado común europeo, nos damos cuenta de ello. Pero ¿sabe usted que por ejemplo está el bloque Asia-Pacífico? Oceanía, por ejemplo, los árabes se han reunido, la OPEP, que son países que venden petróleo a nivel internacional. Ahí está, ¿quién? Irak, Irán, Afganistán, Arabia Saudita, los más grandes productores de petróleo, incluido también Venezuela, el Mercosur en Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile. Bueno, mire, lo que va a suceder es esto: al final de los tiempos va a haber 10 bloques a nivel internacional o nivel mundial que le van a rendir todo el gobierno al anticristo. Le van a decir, ¿sabes una cosa? Nosotros ya fracasamos. ¿A poco no es cierto que los gobernantes hoy han fracasado? La gente veía a Barack Obama en el 2008 como la esperanza del pueblo para salir adelante. Incluso él decía, yes we can, sí, nosotros podemos, decía él. Pero sabe una cosa, él no pudo arreglar nada, todo se ha echado a perder en Estados Unidos. No sé si usted se ha dado cuenta de esto. En México, aunque hay crisis en Estados Unidos, no nos ha afectado tanto. ¿Sabe usted por qué razón? Porque a México durante 20 años los Estados Unidos le estuvieron diciendo, si tú quieres salir de tu crisis, tienes que dejar de gastar tanto, de pedir tanto dinero prestado. Pero sabe una cosa, lo que ellos le dieron como receta a otras naciones, ellos no lo hicieron. Es el país que más gasta y más endeudado está en el mundo. ¿Sabe usted que China es dueño de la economía de Estados Unidos? ¿Sabía usted eso? Cuando ellos quieran se apropian de Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó a endeudarse con todo el mundo y más con China. En el año 2020 China va a ser la primera superpotencia del mundo y Estados Unidos va a pasar a segundo lugar. Entonces nos está mostrando todo el panorama que estamos viendo en el mundo, que todo se está acomodando para la venida del anticristo. Y el anticristo es el enviado de Satanás, y 10 bloques del mundo, de naciones, le van a entregar el poder. Le van a decir, sabes una cosa, hemos comprobado que tú tienes la sabiduría, el carisma para sacarnos adelante. Pero el anticristo se va a aprovechar. Mire, quiero que veamos esto. El número 12 es un número perfecto en cuanto al reino mesiánico del Señor sobre Israel. ¿Sabe usted cuándo se va a arreglar los problemas del mundo? Cuando Cristo venga y gobierne sobre esta tierra. Él va a gobernar 1000 años. Hitler dijo, el tercer Reich va a durar 1000 años. No duró ni 10 años. El pobre hombre murió. Ahora, dice que en sus cabezas tiene 7 diademas, 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. ¿Qué representa esto? El dragón gobierna como autoridad suprema del reino de las tinieblas, mientras que la bestia tiene las diademas en los cuernos. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna en virtud de la autoridad que ha sido delegada a él por el dragón. Además, no solamente hay un gran dragón, hay un gran conflicto. Apocalipsis 12:4, le invito a que vaya conmigo a la escritura. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hay un gran conflicto. ¿Cuál es este? Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué sucede aquí? La palabra es arrastraba y es un verbo de acción violenta. Ahora mire, cuando hubo una gran rebelión en el cielo y Satanás se rebeló contra Dios y quiso ocupar el trono de Dios, no fue algo pacífico. Satanás le declaró la guerra a Dios. Pero además Satanás empezó a buscar subalternos entre los ángeles y empezó a presionarlos. Me recuerda mucho lo que hizo este hombre, Joseph Ratzinger, cuando murió Juan Pablo II. ¿Sabe usted que Ratzinger empezó a los cardenales que tenían que decidir quién iba a ser el siguiente papa? Empezó a presionarlos hasta que lo hicieron papa. Y les empezó a sacar sus trapitos y les dijo, mira,
Porque sabe usted que Ratzinger, antes de llegar a ser papa, fue algo así como el FBI o la CIA del Vaticano. Él espiaba a todos y les dijo: mira, si no votas por mí, esto se va a conocer de ti. Hasta que llegó a ser papa. Y fue lo que hizo Satanás. Él empezó a usar la presión con los demonios, hasta que ellos decidieron de forma unilateral unirse con él. ¿Cuántos? La tercera parte de los ángeles se unieron con él, y empezó esta guerra. La tercera parte de las estrellas del cielo son ángeles que por su rebeldía perdieron su carácter celestial y fueron echados al mundo junto con Satanás. Además, que dice que las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:4 lo dice. Los verbos arrastrar y arrojar implican el rudo trato que Satanás hace a sus propios seguidores. Satanás a sus demonios. No crea que los demonios se les someten porque Satanás es buena onda. No, entre ellos mismos se odian. Nada más que Satanás es más poderoso que ellos. Ellos son soldados rasos, mientras que Satanás era un querubín poderoso, grande y protector. Y hay otros cuantos, no sabemos qué cantidad, pero en el infierno, en el Tártaros más bien, o abismo. Un día le voy a hablar acerca de todos los términos. El abismo está más abajo del Seol, y es donde está aquel ejército de jinetes demoníacos que son como langostas y que van a ser soltados durante la gran tribulación. Estos eran arcángeles, que son menos poderosos que los querubines también, pero más poderosos que los ángeles o soldados rasos. Y esos fueron los que fueron y cometieron pecados con las mujeres, pecados sexuales como Sodoma y Gomorra, lo dice la Biblia. Ya lo vimos anteriormente, este pasaje. Ahora, entendemos esto, que los llevó sobre la tierra. El objeto de Satanás es la tierra, porque este planeta ha sido la escena visible de la batalla contra Dios desde que el hombre fue colocado en el huerto del Edén. Dice aquí la Biblia que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ahora, hay que aclarar, ¿quién es la mujer? El pueblo de Israel. Ahora, durante su historia, el pueblo de Israel muchas veces padeció dolores de parto al encontrarse en situaciones precarias. Por ejemplo, el afán satánico por destruir a la simiente de la mujer tiene su origen en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Vayamos a la Biblia. ¿Sabe usted que Jesucristo vino del pueblo de Israel? Entonces, al hijo al que se refiere que Satanás quería devorar es Jesucristo. No olvide usted que todo esto son señales, no es algo literal. Ahora, hay que interpretar las señales. Génesis capítulo 3 versículo 15, veamos lo que dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y está hablando Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. ¿Quién es la simiente de Satanás? Juan 8:44, léalo junto conmigo, por favor. Porque usted se pregunta, ¿por qué es que tengo a veces tantos problemas con la gente, con el esposo, con mi papá, con mis hermanos que no quieren saber nada de Cristo y que luego me insultan porque yo soy cristiano y se burlan de mí? Porque hay dos simientes: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Juan 8:44 dice de esta manera: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? Jesucristo. El afán satánico es destruir a la simiente de la mujer, porque Jesucristo va a destruir finalmente al dragón, a la serpiente antigua. Génesis 3:15 lo profetiza. Cuando Cristo resucitó, Satanás se dio cuenta de que había hecho aquello que no se podía permitir hacer. Siguió finalmente el plan del Padre Celestial. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha sido perseguido. Satanás se ha esforzado por asesinarlos. ¿Sabe usted que durante la Segunda Guerra Mundial,
lo que conocemos como el Holocausto. Murieron 6 millones de judíos. Pero ¿sabe cuántos judíos había antes de la Segunda Guerra Mundial? 8 millones y medio. El 65% de los judíos murió durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay 16 millones de judíos. Después de la Segunda Guerra había 2 millones y medio. Dios ha sido tan fiel que nuevamente se han multiplicado como las estrellas del cielo. ¿Cuándo empezó esta guerra entre Satanás y la simiente de la mujer? Cuando Satanás impulsó a Caín a matar a Abel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Si mato yo por medio de Caín a Abel, y esto se acabó, no va a haber aquel que va a llegar a derrotarme al final de los tiempos. ¿Cuándo más? Cuando envileció los corazones de la gente para que se alejaran de Dios, y Dios tuvo que destruir la tierra por medio del diluvio. ¿Cuándo más? Cuando Esaú amenazó con matar a Jacob, porque Jacob recibió la promesa de que de él vendría el Mesías. Y entonces Esaú, él trató de matar a su hermano, pero Dios se lo impidió. ¿Cuándo más? Cuando Faraón trató de matar a todos los bebés varones de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 1, ahí usted lo encuentra, esa referencia. ¿Cuándo más? Cuando los hijos de David, que fueron reyes, usted se da cuenta de toda la clase de perversiones que ellos cometieron. Nada más el nieto de David, se llamaba Roboam, hizo todo bueno, fue un buen gobernante, pero se metió a la política y entonces echó a perder el reino tanto que lo dividió en dos. ¿Qué demás hizo Roboam? Permitió que en su tiempo hubiera homosexuales y que la gente empezara a adorar en sus propios templos construidos a sus deidades y olvidándose de Dios. ¿Sabe usted que cuando el rey Ocosías murió, su madre Atalía mató a todos sus nietos? Así como lo escucha, esta mujer mató a todos sus nietos, pero uno sobrevivió. ¿Quién fue? Joás. Y este fue un hombre que gobernó, y gobernó bien durante algún tiempo, aunque después él también mismo se alejó. ¿Quién más? Amán aconsejó a Artajerjes que exterminara a todo el pueblo judío. En el libro de Esther usted encuentra esta referencia. En el Nuevo Testamento, Herodes ordenó asesinar a todos los bebés de Belén menores de 2 años, pensando que así aniquilaría, mataría, asesinaría al Mesías. ¿Sabe usted que un día Satanás tentó a Cristo para que se arrojara del pináculo del templo? Le hizo una promesa, le dijo: Dios va a enviar a sus ángeles para que te libren, para que no mueras. Pero Cristo lo reprendió. ¿Qué más? Incitó a los ciudadanos de Nazaret para que arrojaran a Cristo a un precipicio. Finalmente sabemos que la gente le crucificó. Y entonces Satanás pensó que él ya había vencido, pero nos damos cuenta que esto no era cierto. Dice la Biblia que ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5. Satanás no pudo lograrlo. Jesucristo nació, y entonces nos damos cuenta que este hijo varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué enfatiza este término de la vara de hierro? Que Cristo es un hombre, y es el hombre perfecto, con autoridad, y la vara de hierro va a ser usada estrictamente. ¿Ha oído usted del pozolero? ¿Sabe usted que los familiares de personas que creen que este hombre deshizo en sus cuerpos, los metió en ácidos, en sosa cáustica, y los desaparecía, y hacía pozos en su terreno, y ahí los echaba? Simplemente lo que apareció era un líquido verdoso que ni siquiera tenía huesos. Parece que este hombre se salió con la suya. ¿Ha escuchado usted acerca del Ponchis? Un adolescente de 14 años que mató a 6 personas, pero no solamente las mató, las torturó. ¿Cuánto le dieron de años de cárcel? 3 años. Lleva 9 meses en la cárcel. En 2 años más va a salir. ¿A usted le gustaría que el Ponchis luego se lo encontrara alguno de sus hijos en la calle? ¿Saben ustedes que en Guadalajara la semana pasada encontraron a una jovencita que era halcón de los Zetas? 4,000 pesos le pagaban por quincena. Y no solamente era halcón, los halcones son personas que les dan información, en base a lo cual ellos van y luego matan a otra gente. Así que ella lleva sobre su conciencia la muerte de muchas personas.
¿Y sabe usted que no le van a hacer nada porque es menor de edad y la ley prohíbe que los menores de edad sean juzgados como adultos? La justicia al día de hoy está pervertida. Hubo un hombre que no recuerdo su nombre exactamente ahorita, pero sé que tenía una compañía que se llamaba Publi 13. Defraudó en el pasado, hace como 10 años, a mucha gente. Les decía: te vendo un carro y este carro va a salir a un menor costo porque tú vas a vender publicidad de empresas, vas a traer anuncios publicitarios y esto va a bajar la mensualidad que tú vas a pagarme a mí, pero tienes que entrar a un sorteo porque tengo mucha gente que me está pidiendo este auto. Y a la gente nunca les dio nada. Se fugó con el dinero hasta que lo encontraron, miles de millones de pesos que defraudó a la gente. ¿Sabe cuánto le dieron a este hombre de cárcel? Cerca de 1800 años. O sea que aquí vale más un auto que la vida de un ser humano. Es lo que yo me pregunto. Pero cuando Cristo reina en la tierra, Él va a gobernar con vara de hierro. Y cuidado, porque los que estemos bajo su gobierno, cuidado que hagamos una maldad, porque entonces mire, va a sacar la vara, y así como yo lo hago con mis hijos, les bajo el calzoncito y así a calzón quitado vámonos. Y es lo que Cristo va a hacer. Nadie va a escapar de su justicia, porque Él es omnipresente y omnisciente. Porque sabe una cosa, cuando estemos con Cristo gobernando en la tierra, nosotros ya vamos a tener cuerpos glorificados. Ya no vamos a pecar. Los que sí van a pecar van a ser aquellos que van a entrar o que sobrevivan a la gran tribulación. Esos sí van a poder pecar, porque ellos no van a tener todavía cuerpos glorificados. De hecho, ellos todavía van a poder tener hijos. Al final del libro de Apocalipsis le voy a explicar esto, porque sé que le estoy generando algunas dudas y ya no quiero seguir generándole dudas. Mire, la resurrección y la ascensión de Cristo significan la derrota inevitable de Satanás. Yo le pregunto, ¿quién es más poderoso? ¿Satanás o Dios? ¿Conoce usted los antónimos? Son palabras contrarias, ¿verdad? A ver, vamos a jugar los antónimos. Si yo le digo a usted blanco, ¿qué va a decir usted? Si yo digo hombre, ¿usted qué va a decir? Si yo digo alto, ¿usted qué va a decir? Si yo digo Dios, ¿usted qué va a decir? No es cierto. Satanás no se compara con Dios. Satanás es creado, Dios es el creador. En cambio, si yo digo Satanás, ¿usted qué diría? Por ejemplo, usted diría Miguel, porque Miguel, siempre que usted lo ve en la Biblia, es el que se pelea con el diablo. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la victoria ya está ganada por nosotros. La resurrección de Cristo asegura nuestra victoria. Su ascensión la complementa. ¿Sabe usted por qué? Antes de irse, Cristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Sabe usted que el Papa dice que Él es el Vicarius Filii Dei? ¿Sabe qué significa eso? El representante del Hijo de Dios en la tierra. Eso es una blasfemia. El vicario de Cristo auténtico es el Espíritu Santo y está en nuestros corazones. Así que podemos decir nosotros: Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo está en nosotros, nos imparte su poder, y por eso nosotros podemos vencer a Satanás y decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, la mujer va a huir al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada 1260 días. Apocalipsis 12:6 lo menciona. Hay un intervalo de tiempo entre el versículo 5 y el versículo 6 de Apocalipsis 12. ¿Cuál es este? La edad de la iglesia. Vayamos a Apocalipsis 12:5. Ella dio a luz a un hijo varón, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto habla de la ascensión de Cristo. Cuando Cristo asciende a los cielos, 10 días después, aquellos 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, y allí surgió la iglesia. Ahora vayamos al versículo 6 y mire lo que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué sucede entre el versículo 5 y el versículo 6? La edad de la iglesia. Cristo es arrebatado, nace la iglesia también será arrebatada. Luego la mujer, que es el pueblo de Israel, será perseguido por 1260 días,
y Dios la llevará al desierto. La gente va a huir al desierto para escapar de los ataques de Satanás a través del anticristo. Entonces nos damos cuenta que ha pasado una gran etapa de años. Hasta ahorita han pasado cerca de 2000 años entre que el hijo de la mujer es arrebatado al cielo, la ascensión de Cristo, y entre que la mujer sea perseguida por 1260 años está la iglesia. Se fija usted que por eso es una señal que debe ser explicada, porque abarca una gran cantidad de años. Por ejemplo, en la Biblia encontramos este principio. Entre Esdras 6:2 y Esdras 7:1 hay una laguna de 58 años, durante lo cual acontece el libro de Esther. Miqueas 5 del 1 al 3 revela proféticamente el rechazo de Cristo, la detención del reloj judío profético y su reanudación. Versículo 2 y versículo 3. Cuando Cristo fue rechazado por los judíos y murió en la cruz del Calvario, ahí se detuvo el reloj de Dios, lo que conocemos como el Kairos. El tiempo de Dios se detuvo para el pueblo judío, y cuando la iglesia sea arrebatada, el reloj va a volver a funcionar, y falta una semana o 7 años para cumplirse en la historia profética del pueblo de Israel. Ahora, entre los versículos 21 y 22 del Salmo 22 acontece la resurrección de Cristo. Algunos ubican la caída de Satanás entre Génesis 1, versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. Así que si Dios lo creó, significa que ya estaba creado completamente. Pero ¿qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se acuerda que hace rato dije que Satanás se movía como un ser perfecto en el huerto del Edén? Algunos piensan que esta es la explicación. Dios creó el universo, la tierra, creó el huerto del Edén, y cuando fue la rebelión de Satanás y que Satanás fue echado a la tierra junto con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, Satanás vino y destruyó el mundo. Entonces por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios tiene que volver a empezar la creación. Esa es una interpretación que algunos dan. Yo lo dejo a su libertad de creerlo o no creerlo. A mí me parece que llena un hueco en la historia de cuándo fue que Satanás fue echado a la tierra. Pero además encontramos un gran enemigo. ¿Quién es este? Dice la Biblia en Apocalipsis 12:7. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Se fija usted que siempre Miguel está peleando contra Satanás, ni siquiera Dios directamente, porque Satanás no se compara con Dios. Dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. Las huestes de Satanás están minuciosamente organizadas. El hecho de que haya rencillas y conflictos entre ellos no significa que no tengan organización, y esto nos habla mucho a nosotros como pueblo cristiano, hermanos. Debemos también de ser un ejército organizado. ¿Ha escuchado usted el himno Firmes y Adelante, Huestes de la Fe? ¿Sabe usted que había un predicador llamado Dwight L. Moody que no le gustaba que cantaran ese himno? ¿Sabe usted por qué? Decía, me da vergüenza. Dice, porque los cristianos, desafortunadamente, hay muchas rencillas entre nosotros, hay mucho divisionismo. Bueno, es lo que él decía. Por eso Dios siempre nos habla a estar unidos, hermanos, como un ejército. ¿Sabe usted que se dice el día de hoy? Que el ejército cristiano es el único ejército que a sus heridos los remata, mientras que los ejércitos del mundo a sus heridos los toman, los llevan en camilla al hospital, los sanan, curan sus heridas. A veces, desafortunadamente, cuando vemos a un hermano cristiano o a una hermana cristiana que cayó en pecado, que cometió una falta, ay, híjole, a los hermanos cómo les gusta señalarlo. Pero verdad que nosotros no somos así, hermanos. No debemos de ser así, porque Satanás nos pone el ejemplo. Él tiene orden en su organización. Nosotros también debemos de tener orden. Y entendamos esto: no hay maldad que no se origine en una persona o personalidad diabólica. Toda la maldad tiene su origen ¿en quién? En Satanás. Me decía una amiga, cuando tú señalas con un dedo a otro, 3 te están señalando a ti. Y desafortunadamente, cuando a veces juzgamos a otros, estamos haciendo el trabajo del diablo. El único que juzga
es el diablo. Pero ¿qué dice Romanos 8? ¿Quién es el que nos juzga? Si Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por eso es que no debemos de juzgar. Esta guerra termina en la mitad de la tribulación con la expulsión del diablo del cielo. Él es incorregible, no se puede arrepentir. ¿Sabe usted que hay niños que oran a veces por el diablo para que se convierta? He conocido de hermanos que muy sinceramente a veces están en el altar: Dios, convierte a Satanás, que ya no nos dé tanto problema. Satanás no se puede convertir, hermanos. Hoy Satanás ya no puede estar perpetuamente en la presencia de Dios, pero ocasionalmente entra y sale, nada más para acusarnos. Por eso vienen términos como este, como dragón. ¿Qué otros términos hay? La serpiente antigua. En el Edén él estaba ahí haciendo su obra malévola. ¿Qué otro término? El diablo o acusador, según el griego. ¿Qué otro término? Satanás o el adversario, según el hebreo. Satanás siempre se opone a los planes de la iglesia y a los planes del pueblo cristiano. Y Satanás se opone a los planes de esta iglesia, hermanos. Satanás se va a oponer a nuestros planes. Por eso es importante que hagamos estos proyectos espirituales, hermanos. Queremos crecer en la economía de la iglesia, queremos mejores instalaciones. ¿Sabe usted dónde comienza todo? Aquí, en el altar, orando. Ahí en su casa, en su devocional diario. Cuando usted ora por la unidad de la iglesia, cuando usted dice: Dios, guíame cómo puedo yo servir a mi iglesia. Cuando usted dice: Dios, dame para yo dar para mi iglesia. Cuando usted dice: Dios, ayúdame a ser una persona que edifique y no alguien que destruya en mi iglesia. Ahí es cuando Dios empieza a hacer cosas grandes con nosotros, hermanos. Además, ¿qué otro nombre se le da? El que engaña al mundo entero. Satanás es un engañador. Él va a controlar los sistemas económicos, educacionales, sociales, religiosos, políticos y los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar cuando suceda esto? Imagínese usted, en los medios de comunicación, a través de todos los canales de televisión, pornografía todos los días y todas las noches. Imagínese usted en los sistemas económicos. ¿Sabe usted que Satanás tiene un nombre con el cual Jesucristo lo identificó en su ministerio terrenal? ¿Sabe usted cuál es? El nombre Mamón. Mamón es el dios de las riquezas. Y Satanás a Cristo le mostró todas las riquezas del mundo y le dijo: todo esto te lo doy a ti porque a mí me ha sido dado, si tú postrado me adoras. Él es el dios Mamón, el dios de las riquezas. Satanás le va a dar dinero en grandes cantidades a la gente. Pero sabe una cosa: ¿qué va a hacer la gente con ese dinero si no va a haber agua potable? Si no va a haber comida, si los alimentos se van a encarecer. De nada va a servir que ese Dios le dé a la gente dinero, que les dé sus tarjetas de la gente o las tarjetas del anticristo. De nada va a servir, va a ser inútil. Pero cuando Él controle, por ejemplo, los sistemas de educación, donde digan: ¿saben una cosa? Vamos a borrar todo lo que tenga que ver con cristianismo de la historia. El nombre de Cristo va a ser borrado completamente. Los medios de comunicación, vamos a quitar todos los programas de internet que tengan que ver con el cristianismo. Qué terrible será vivir en un mundo así. Finalmente dice: oí una voz en el cielo. Esta voz es un grito de triunfo de los redimidos que están alabando a Dios, porque Satanás va a ser expulsado del cielo. Mire lo que dice: porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Finalmente Satanás va a ser expulsado. Y entonces en el capítulo que sigue, que es el capítulo 13, encontramos que Satanás cae del cielo a la tierra. Y cuando llega a la tierra, toma el cuerpo de un hombre que es el anticristo. Y Satanás se encarna en ese cuerpo. Y entonces va a haber un lamento que encontramos en el versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué anunciaron los ángeles? Paz. Pero cuando Satanás cae, hay un lamento. Entonces nos damos cuenta que Él quiere mucha compañía de gente que esté con Él en la eternidad. Satanás
Hoy Satanás está gobernando en la tierra, pero un día va a tomar a un hombre y se va a encarnar toda la maldad. Y cuidado con los que habitan en la tierra en aquel entonces.